Android Studio, lo primero que debes de realizar es abrir el ID, o sea, el Android Studio, ¿ok? De cualquier forma, abres un nuevo proyecto o por defecto cuando ya abres el Android Studio te va a salir obviamente una ventana como esta de acá. O si es que, bueno, te pide desde un inicio, simplemente seguramente te va a salir como un nuevo proyecto. Creas un nuevo proyecto acá en PitView Activity. Bueno, le das simplemente, le das acá, creas con un nombre, no sé, clase uno, ok, y bueno, de preferencia que esté marcado con Kotlin porque en las aulas siempre se trabaja con Kotlin. Y lo demás, bueno, no se toca, de ahí simplemente finish y te va a crear una nueva ventana para trabajar en Android. ¿Ok? Y bueno, luego de abrir esa ventana o ese nuevo proyecto, vas a llegar a esto acá. O simplemente, como siempre cuando abres el Android Studio, por defecto siempre se va a abrir ya una ventana. ¿Ok? Entonces, luego de allí, luego que estés ahí en ya en el IDE, en el software, en la plataforma de Android Studio, vas a Help, acá, a Help, en la opción de Help. En las versiones de Windows tienes que ir, hay tres barritas si no me equivoco en la parte superior. No están las opciones así, bueno, en cada versión cambia. Tienes que ir a esas tres barritas, ahí vas a encontrar todas estas opciones y vas a la opción de Helps. En Helps vas a encontrar muchas, muchas opciones. Siempre te vas para las actualizaciones, te vas a Check for Updates, acá, en la antepenúltima, si es que estén ahí. Pero debe decir Check for Updates, esta de acá. Haces clic en acá abajo te está visualizando, te está reportando todo lo que se requiere analizar. ¿Ok? Entonces, bueno, acá te dice el componente driver del emulador, el Android dice de acá, los APIs y todo eso. Hay algunas actualizaciones. Entonces, si te sale de esta forma como te está saliendo, mmm, simplemente vas a hacer clic en Updates acá. O simplemente a veces sale simplemente una barra acá, una barra lateral de frente ya. Pero si es que te sale igual como el mío, simplemente le das clic acá en Updates, acá, clic. O si es que te sale también ya de frente esto de acá, a buena hora. ¿Ok? Te va a salir este reporte, esta pequeña ventana. Te dice Android Studio y Plugins Updates. Bueno, aquí te están saliendo características de qué cosas se tiene que instalar o qué cosas se tiene que actualizar. Eh, bueno, luego de que hayas llegado a este punto, simplemente le das clic acá, bueno, acá te dice el tamaño de descarga que tienes, por ejemplo el mío es 1.74 gigabytes, ok, y simplemente le das en el Updates New, acá, Updates New, acá en esta parte, en la primera opción. Le das clic y te va a descargar o te va ya los complementos y todo eso, te va a instalar. Eh, Esa es una forma de actualizar rápidamente, en realidad, sin desinstalar el Android Studio. Eh, en el caso por ejemplo, si es que encuentras algún problema ya por ejemplo, de configuración al momento de correr emulador o al momento de correr no sé, lo- los proyectos o trabajos y no te corre alguna opción o si tiendes a tener algún problema o algo, si es necesario
desinstalarlo y volver a instalarlo con las nuevas versiones, porque encontrar el problema así de raíz y ver qué está fallando ya es otra cosa. En el caso ahí de los laboratorios no hay ese tipo de problemas, simplemente es solo de actualización y solo del emulador. El emulador en algunos casos está fallando. Que por ejemplo, en algunas máquinas tú creas un proyecto nuevo y le das en correr el emulador, el emulador no carga. En ese caso también, bueno, si es que con esto de acá ya se instala correctamente todo, eh, ya no tendrías problemas, ya no tendríamos problemas en estar, bueno, actualizando o estar descargando nuevamente el emulador. Si con esta descarga o con esta actualización se hace todo, bueno, ya no hay problemas. En caso el emulador no se haya actualizado, lo vamos a hacer de otra forma. Si hay una nueva versión en Android, simplemente instalarlo en las opciones que te va a aparecer. Al momento de ya culminar todo, obviamente siempre tienes que reiniciar la máquina y todo eso para que pueda instalarse correctamente. ¿Ok? Bueno, eso no es necesario ya. Y bueno, a ver, en caso haya ya muchos defectos, si quieres, no sé, una instalación limpia desde cero, es en Windows, normalmente vas con tus herramientas de desinstalación y desinstalas todos los archivos ocultos, etcétera, etcétera, y vuelves a reinstalar, ¿ok? Desde la página oficial de Android, bajas la nueva versión y vuelves a instalar todo. Eso se llama, bueno, en casos extremos, ¿no? Bueno, porque ahí antes de volver a reinstalar desde cero, tienes que eliminar los archivos residuales y todo eso, prácticamente desde cero, para ya no tener problemas con versiones. Ahora, para instalar el emulador o actualizar el emulador es muy diferente. ¿Okay? El emulador es tipo, bueno, es un simulador en realidad para ver el desplazamiento, las configuraciones o todo el trabajo que estás realizando ahí en Android Studio. Para actualizar ese emulador normalmente se va a File, ¿okay? En la opción File, acá en el inicial. Normalmente a veces se encuentra en Settings acá, en esta opción de acá. Vas, por ejemplo, a apariencia. A veces normalmente estén acá, algunos normalmente estén acá. En caso no encuentres de esta forma, ¿ok? O a veces también estén acá, así de esta forma. En caso no encuentren de esta forma, puedes ir a esta parte de acá, a Tools. En Tools también vas a poder encontrar y vas al SDK Manager. Lo que vamos a actualizar en realidad es el SDK del emulador. Haces clic en acá en SDK Manager y te va a aparecer el Android SDK. ¿Está bien? Entonces, en el Android SDK, bueno, te va a cargar y tienes que ir a la opción de SDK Tools, acá, en la opción SDK Tools, en esta versión. Bueno, acá te va a aparecer muchas opciones, nombres, versiones y estados de lo que está actualizado o no. Nosotros como queremos actualizar el emulador, en este caso ya está instalado. Pero en caso para actualizar simplemente haces clic en acá en el emulador o simplemente haces clic acá. Estos a veces en las versiones que no están actualizados te va a aparecer como esta de acá, updates. Ese updates le haces simplemente clic, o sea, todo lo que tú quieres. Y esto de acá también, por si acaso, esto de acá le haces clic acá, que aparezca este icono de descarga y simplemente le vas a aplicar.
Y en aplicar, bueno, obviamente se va a descargar ya todas esas actualizaciones que tú le estás haciendo a los emuladores. Ok, entonces simplemente le das a aplicar y es así, siguiente, si te aparece otra pantalla, no es necesario modificar nada y listo. ¿Está bien? Entonces de esa forma se puede actualizar el emulador. Ahora, otra forma ya de, en caso los emuladores no se hayan actualizado, en realidad sí se van a actualizar. Otra forma para ya no estar, a veces te vienen por defecto algunos emuladores ya preparados. ¿A qué me refiero? A que cuando tú trabajas con un emulador, eh, es simplemente sirve, por ejemplo, para tal vez para Xiaomi o Samsung o un, no sé, un smartphone, etcétera. Tienen dimensiones, categorías y diferentes. Para trabajar normalmente en los laboratorios cuando aplicamos normalmente trabajamos con esta de acá y para actualizar esos emuladores si no te aparece en la barra lateral acá el Device Manager simplemente vas acá al Device Manager, eso es para actualizar. Y bueno, por ejemplo, la versión que yo estoy utilizando ahora en mi computadora, en mi laptop, funciona con el Android 14.0 o Pixel 3a API 34 extensión Level 7 para 64. Ok, todas estas características. Instálalo estas características para que, bueno, en realidad también me corre estas características. ¿Dónde se instala esto de acá? Vas acá en Add New Device, acá corres y creas y te va a salir esta opción, Create Views Virtual Device. Eh, entonces en acá vas a seleccionar el hardware para, bueno, acá te sale normalmente, como les había dicho o como te había dicho, normalmente me funciona el 3.A o en estas categorías. En los laboratorios también funcionan eso de ahí, pero vete a este 3.A. Bueno, eh, este 3.A de preferencia que tenga este Play Store porque nosotros también vamos a utilizar el tamaño, la dimensión, la densidad, todo eso de acá. Esa de acá. Le das, por ejemplo, en esta y simplemente le das Next, Next. A ver, vamos a darle 3A. Bueno, acá vamos a darle. Es un ejemplo, ¿no? En realidad se podría bajar cualquiera, pero de preferencia que tenga estas de acá, con el Play Store. También podría ser el 7 Pro, pero a ver, vamos a el ejemplo nada más, vamos a Next y te va a aparecer estas opciones y le das simplemente Next y Finish. Ok, como yo ya tengo esto de ahí, obviamente eh, no, no, ya no me voy a instalar porque no es el por ejemplo, vamos a hacer de nuevo acá, select, vamos a ver por ejemplo el 7 Pro, next, ok, y simplemente le doy a acá como estoy instalando también nuevamente no me permite, pero simplemente le das next, next y te va a tener que instalar, ok, para normalmente a veces cuando no funciona el emulador es a veces por las imágenes esta no coincide, las versiones son incompatibles, por eso que en las máquinas de los laboratorios están fallando. Ok, y bueno, simplemente es ahí, te das finish, finish y listo, se acabó. Esa es la instalación, la forma correcta de instalar todos esos en los emuladores. ¿Está bien? Y bueno, eso simplemente sería todo. Y, y listo, bueno, en realidad le haces una prueba seleccionando el emulador que has escogido. Simplemente le das correr en acá o el emulador seleccionas, te va para acá, te va a aparecer una lista y simplemente le das correr nada más y bueno, ahí ya funciona.
Otra de las actualizaciones que quiero que hagas, por favor, es en los Visual Studio Codes. También trabajamos con eso de ahí. Simplemente quiero en las extensiones, ¿ok? Porque las extensiones a veces no te permiten instalar algunas, bueno, directamente desde el terminal. Por ejemplo, las extensiones para que puedas instalar extensiones básicas. Por ejemplo, siempre vamos a trabajar con Python. Simplemente escribes acá Python y obviamente te va a aparecer una lista. De mí ya tengo, por ejemplo, el Python instalado, el Python Dabooks, todo lo adecuado en realidad. ¿Ok? Por ejemplo, Python Extends, Python Paths, instalarlo, por favor, lo básico. De mí está instalado, por ejemplo, Extension Pack, eh, Python, simplemente es hacerle clic en install y listo, se va a actualizar eso de el Python Dabook, etcétera, todo eso ahí, lo básico, lo que ves que está instalado, eso también, extends, por favor. Ahora, como estamos trabajando con Java, también, por favor. Con Java, también yo tengo el extension pack para Java. Esto lo instalas, por favor, lo instalas. El debug para Java, el Gradle, porque esto también utilizamos con Android Studio. El Maven, el Test Room para Java, porque eso también utilizamos. Y el Project Manager para Java. Esto es de acá, lo básico, por favor. Y bueno, el Java Room también, si es que se puede. El otro que utilizamos es el Kotlin, como estamos utilizando también Kotlin. También sería bueno que ya de una vez lo instalen. El Kotlin, instalarlo acá por favor. Este Kotlin, el lenguaje es de Kotlin, el format y esto de acá también, format y simplemente eso es de ahí, no hay más. Y el ANI también y Kotlin en Visual Studio, esta de acá, install. ¿Está bien? Solo esas de ahí, básicas. Y bueno, lo demás, por ejemplo, ya quiero, por ejemplo, quiero que lo instales, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, el setting sync, el print code format, son, por ejemplo, para formateo de código. Esto, por ejemplo, simplemente lo escribes en acá, lo escribes acá y te va a aparecer el Pretty Code Format y lo colocas instalar, por favor, instalar. Y de la misma manera todo esto, porque son en realidad extensiones que necesarias, ¿no? Para trabajar adecuadamente y a no estar sufriendo en algunas cosas. Igualito para gestiones de archivos y carpetas, también el Patch, Intelligence, el BRAC, bueno, esto de aquí ya no ya. Bueno, utilizamos más que nada Python, JavaScript no estoy trabajando con ellos. Bueno, eso ya te he explicado. Y también el control de versiones, podría ser el Git Lens, esta de acá, el Git Lens y el Git Graph. Y bueno, esto de acá ya no ya, porque ya no estoy trabajando con estos. Entonces eso respecto al Visual Studio, por favor, instálalo correctamente. Ahora, otro que quiero que actualices porque de estar instalado, el Python está instalado ahí en las máquinas, pero son versiones antiguas. Y bueno, para que puedas reinstalar o vuelvas a reinstalar ya con todos los paquetes adecuados, vaya a la página oficial de Python. Bueno, la instalación en realidad es simple, no es necesario. Te vas acá en Downloads, ok, Downloads, y acá te sale para Windows ya, Windows, ok, y la versión actual simplemente colocas acá, Downloads, y te va a descargar un paquete de un instalador. Ese instalador en la primera, cuando lo ejecutas como administrador, o sea, le vas a dar clic en ahí instalar. Bueno, de mí como es ahorita Windows, perdón, como es Linux, la otra es otra forma de instalación, pero
En, en este, en Windows es rápido, es mucho más rápido, ¿ok? Y, por ejemplo, acá te va a salir un instalador, acá no me sale, bueno, en Windows te aparece directo el instalador, no es necesario que hagas todo esto de acá. Le haces clic nada más, ejecutar, pero te va a aparecer dos opciones al momento de instalar, o como ya vas a volver a reinstalar, simplemente le das en reinstalar. ¿Ok? Y al momento de reinstalar te va a aparecer dos opciones en ahí. Esas dos opciones, hazle check nada más. Check. Bueno, en realidad ya en YouTube también puedes encontrar cómo instalar, pero normalmente hazle check en esas dos opciones. Esas dos opciones te permiten ya estar configurado algunos instaladores como el pip para ya no estar seguro, porque a veces cuando utilizamos el Python necesariamente tenemos que volver, no nos permite instalar, tenemos que reinstalar y todo eso. Y cuando tú le haces clic en esas dos primeras opciones cuando ya estás instalando, esto viene ya, por ejemplo, los paquetes y las librerías por defecto, ya no es necesario nosotros adelante estar instalando y todo eso. Simplemente de ahí next, next, siguiente, como cualquier otra forma de instalación, y se va a actualizar. O se va a instalar todos los paquetes adecuados. ¿Está bien? Bueno, solo eso de ahí nada más. Si en caso haya otro pedido, bueno, ya vamos a estar informando. Ya, gracias. Cuando me refería, cuando lo vas a volver a reinstalar, simplemente me refería a esto de acá, el Lucid Admin Privilege, ok, el PX y el Add PyX, el PAT. Estos dos hazle check para que puedas reinstalar y bueno, se pueden instalar las versiones actuales. Y de esto le das nada más adelante en Install Now y bueno, se va a instalar next, next, ya como eso ya es simplemente hacerle next, next nada más, no cambias otro. Estos dos, pero es importante al momento de volver a reinstalar o instalar nuevamente el Python, hazle clic en estos dos, porque estos dos incluyen muchos paquetes, librerías porque al momento de trabajar ahí en las máquinas no, a veces no te permite, o si está desactualizado el pip, no nos permiten hacer muchas cosas. ¿Está bien? Y si es que puedes, bueno, directo el CMD también de Windows, cuando estás en Windows puedes instalar el directo desde acá del CMD. Pero bueno, eso está complicado, puedes ver algunos tutoriales y todo eso. Pues si es que, bueno, también tienes el tiempo, por favor instalar el pip install el pandas, colocas nada más esta de acá, pip install pandas, esta de acá, pip install pandas, una vez ya tengas todo. Y también esa de acá, a veces te va a pedir que cuando instalas todo esto, te va a pedir esto de acá, que actualices. Por ejemplo, normalmente vas a tener, bueno, esta máquina normalmente tiene 22.3, la versión 22.3, te pide actualizar tal vez a una versión. Bueno, si es que puedes, lo haces esto acá, pero normalmente cuando ya instalas el Python normal actualizado, ya tiene esto de acá, ok, pero bueno, por si acaso. Ya eso sería todo, gracias.